Gloria a Dios. Bueno, vamos a retomar las enseñanzas. El tema de atributos de Dios creo que es muy importante porque no estamos hablando de métodos o modelos religiosos, sino que estamos hablando y aprendiendo de quién es nuestro Dios. Y entre todas las cosas que hemos estado aprendiendo y desarrollando y conociendo, que usted vuelve a repasarlo, vuelve a releerlo, este es uno de los atributos que se podría decir es evidente, que se muestra permanentemente y se ha visto desde el primer momento, es la seguridad y la protección de Dios como un atributo. Nuestro Dios es un Dios protector, nuestro Dios es un Dios de seguridad. Siempre, siempre, todo ser humano, toda persona que se diga cristiana o no cristiana, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en el momento más terrible de su vida, busca a Dios, invoca a Dios. Es una cuestión de una necesidad. Hay quienes dicen, bueno, no sé, pedile vos a Dios, vos que estás más cerca de Dios. ¿Escucharon que a veces dicen así? Algunos allí que manejan la farándula, manejan la fama, como se acuerda cuando Maradona estaba internado y parece que ya se moría. Y bueno, si tenían que apelar al barba, como decían ellos, ¿no? Pero no importa cuál sea el estado de la persona, siempre el atributo de un Dios protector, un Dios que es seguridad, es lo que se ha mostrado a través de la Escritura. Y yo quisiera que esta noche aprendamos y conozcamos el atributo del Dios que es mi protector. Para que nosotros podamos entender esto, vamos a utilizar la palabra y vamos a entender la importancia de este atributo. Un Dios que cuida de ti, hermano. Pero esa realidad a veces se ve movida en las creencias por situaciones como esta que han pasado el fin de semana. Y uno empieza a preguntar, ¿por qué? Pero es que para Dios la muerte no es una separación, sino al contrario. No he podido dejar de recapitular todo lo que ha pasado el sábado, incluso la palabra que Dios nos dio el sábado pareciera que fue tan profética para lo que sucedió. Pero ¿qué puedo entender, hermanos? Si el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, podemos entender de que el problema no es la muerte, sino todo lo contrario, entender que es lo más evidente de llegar a casa, de volver a casa. El cielo no es nuestro destino, sino nuestro origen. Hemos nacido de la mente de Dios al escogerte y al volverte a casa. Es bien, siervo fiel, entra. Es como el hijo pródigo, aquel que estuvo perdido fue hallado, el que estaba muerto ha vuelto a la vida y hay fiesta en la presencia del Señor. Así que vamos a aprender esta noche acerca del atributo de la seguridad y la protección de Dios. Me gustaría que tomemos primeramente la lectura del salmo más famoso, más invocado, más citado a la hora del terror, del miedo, del momento difícil. ¿Cuál es el salmo que está abierto en la mesita de luz, en la ventana de la mesa de living? El que viene en cuadritos. ¿Cuál es el salmo que uno siempre que está pasando un momento difícil? El 91. ¿Por qué será, no? Bueno, fíjense en que nosotros buscamos en el salmo lo que mi alma desesperada anhela. Ese salmo habla de la protección y la seguridad divina. Vamos a leerlo porque no voy a hablar del Salmo 91, solamente quiero que usted y yo refresquemos el carácter de Dios manifestado a través de este atributo. Dice el Salmo 91, morando bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y
castillo mío. ¿A cuánto se le viene la idea de un castillo como algo muy débil, muy a nadie, ¿no es cierto? Cuando uno habla de castillo, está hablando de castillo fuerte, una fortaleza, una protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Muy bien, ¿cuántos quieren conocer el atributo de la seguridad y la protección de Dios? ¿Cuál es la puerta para conocer ese atributo? Diga conmigo, la confianza. La confianza. Esa confianza es la que nosotros debemos hoy abrazarla, entenderla, vivirla y convencernos de que solamente vamos a poder entender este atributo cuando yo pongo a Dios, a mi Dios, en quien confiaré. Él es mi confianza. ¿Cuál es el resultado de la confianza de Dios? Dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios no tiene pluma y Dios no tiene alas. Eso es un antropomorfismo, mejor dicho, haciendo una ilustración de la seguridad, porque Jesús, citando a esto, dijo como una gallina cubre sus polluelos, ¿sí? Para que podamos entender hasta dónde llega este sentido de seguridad. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué dice? No llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te lleven para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás el cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y que dice, yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si tendríamos que entender de la seguridad y la protección de Dios como un atributo, es específicamente durante todo nuestro peregrinar desde el reino de las tinieblas hasta que sea llevada a cabo la glorificación y la permanencia en la presencia del Señor, la vida eterna. ¿Por qué? Porque en su presencia ya no va a haber el mal, no va a existir el mal, Satanás va a estar condenado para siempre ya en el infierno y no va a existir nada de peligro para usted y para mí. Por lo tanto, vemos nosotros que este atributo de seguridad y protección que nosotros vemos es exclusivamente manifestado a favor de Dios por su amor y su gracia para los que son peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos peregrinos hay en esta tierra acá? Usted y yo necesitamos en este andar conocer y reconocer el atributo de la protección de Dios. Toda la Escritura habla de un Dios que manifestó este atributo. En Génesis capítulo 3, la Escritura hace referencia a el principio. El libro de Génesis, el nombre Génesis, Bereshit, significa principios. Todos los principios están relatados en este libro, ¿sí? El principio de la creación, el principio de la creación del hombre, el principio del primer hijo que nació, el principio del primer homicidio que se cometió, el principio del primer juicio de Dios, el principio de la primera maldición.
todo lo que es por primera vez está relatado en Génesis, libro de principios. Por lo tanto, aquí nosotros podemos empezar a ver que el carácter de un Dios protector, de un Dios que trae seguridad, se manifestó en algún momento, en un principio. En Génesis capítulo 3 evidencia claramente la desobediencia del hombre hacia Dios, y como Dios es un Dios justo, es un juez justo, el culpable, el pecador, debe pagar la consecuencia. Por lo tanto, vemos nosotros que una vez que Dios empieza el diálogo de ese juicio llevado a cabo en Génesis capítulo 3, cuando Dios dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se había escondido por temor, sabiendo lo que había pasado, encontramos que la evidencia de la caída del pecado es la inmediata sensación de falta de protección, falta de cobertura. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 7 del capítulo 3? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, sin ropas. No existía la ropa, no había necesidad de ropa, pero ellos recién se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Usted se dio cuenta que la ropa también para nuestra mente natural es un síntoma de protección, de seguridad? Yo creo que usted no saldría a caminar desnudo para ver vidriera en el centro, pero inmediatamente el pudor es como una señal de que algo no anda bien. Si uno tiene que salir a caminar por el centro, seguramente no se sacaría la remera y caminaría así en cuero, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el pudor hace que una persona diga, esto no está bien. Entonces, aunque más no sea la ropa puesta, ya habla de una protección, una seguridad, un cuidado. Ellos conocieron que estaban desnudos a causa del pecado. Pero inmediatamente la reacción del hombre, ¿cuál fue? Dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera ropa que se manifiesta acá, en Génesis, la primera vez que ellos se cosen delantales, el primer modista. La primera vez que aparece un modista allí, ¿no? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese cómo relata los principios. ¿Qué encontramos acá? Que esa necesidad de sentirse protegido llevó a una persona a que ellos mismos traten de cubrirse. Sin embargo, cuando Dios empieza el juicio justo por causa de la desobediencia y determina expulsarlos de la presencia de Dios en el paraíso, en el mismo capítulo dice el versículo 20, entonces Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles y los vistió. Dios les hizo y Dios los vistió para que haya una ropa de pieles. Es el primer homicidio, el primer asesinato, la primera muerte manifestada, en este caso, la piel de un animal. Según escuché esto, yo no soy experto, pero según aprendí que la mejor piel para hacer este tipo de ropas es considerada, para que no se ponga dura, las pieles de los animales, ya sean de las ovejas, de los corderos o de los camellos. Son los que más se podía hacer. Por eso dice que incluso Juan el Bautista vestía piel de camello. Era como una ropa que tenía. Lo protegía del frío, lo protegía de muchas otras cosas más. Entonces vemos nosotros que acá la primera manifestación de este atributo es Dios en su misericordia. A pesar de haber pecado, a pesar de haber sido expulsado, Dios no lo quería mandar a peregrinar por un mundo sin su presencia, si antes no le daba a él la cobertura. Obviamente esto es algo profético, haciendo referencia a que Cristo es el que iba a darle una vestimenta. ¿Sí? Esa vestimenta era la nueva naturaleza que venía de parte de Jesucristo. Pero esta noche quiero que profundicemos mucho más.
Hemos visto a través de todo el tiempo que Dios siempre ha mostrado protección. Si venía el juicio del diluvio, Dios proveyó de un diseño de un arca para que se salve. ¿Sí o no? Si era el juicio en Egipto, Dios proveyó de una orden, ¿para qué? Para pintar el dintel con la sangre de un cordero para que la muerte pase de largo. La protección, la seguridad de Dios. Si estaban peregrinando en el desierto, el calor abrasador que podía matar a cualquier persona, Dios en una columna de humo, una nube, traía sombra, y de noche, para que el frío no los mate, una columna de fuego le traía calor. Un Dios de protección, un Dios de seguridad. Y así podemos ver en cada uno de los aspectos de la Biblia manifestada de la protección de Dios. Cómo Dios tuvo cuidado del pueblo en el desierto, cómo Dios proveyó cosas que necesitaba. Ese es el mismo Dios que se manifestó tapando la boca de los leones para que Daniel no sea muerto. Ese es el mismo Dios que se manifestó en el horno de fuego 7 veces calentado para que esos 3 jóvenes fieles no sean consumidos por las llamas de fuego. Dios siempre ha estado mostrando su providencia y a través de la seguridad y la protección. Por eso vemos nosotros de que el Salmo 91 habla de que Él manifieste su salvación. Esa protección y esa seguridad es para esto. Pero, ¿quién es el que profundizó? Y me gustaría en esta noche hablar sobre este atributo usando la vida del profeta Isaías. El profeta Isaías, nacido aproximadamente en el 756 a.C., se cree que era de una familia noble, una familia adinerada, mejor dicho, pero él es una persona que experimentó primeramente el llamamiento santo y divino de parte del Señor, mostrándose quién era él. Y es muy importante ver cómo el profeta Isaías fue un factor detonante, muy, muy claro en cuanto a la orden que Dios tenía para con el pueblo y usaba el profeta para que se manifieste. Isaías capítulo 26. Vamos a ver algunos aspectos de esta protección de este Dios. Y me gustaría que usted pueda aplicarlo esta noche y aplicarlo a su vida y aplicarlo hasta que venga Cristo y glorifique nuestras vidas y nos lleve a su presencia para siempre, porque una vez que manifieste su salvación y una vez que nosotros en gloria estemos con Él, vamos a entender por qué esa palabra es benecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, porque nos cuidó, porque Él ha sido protector. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decimos. Y es el nombre de Dios, Yahvé Roí. Jehová es mi pastor. Y ese Dios que nos protege, ese Dios que todo tiempo está supliendo de su seguridad y su protección, muchas personas o muchas veces nosotros no nos tenemos en cuenta y pasamos por alto reiteradas veces. Capítulo 26 del profeta Isaías. Primeramente vamos a leer estos versículos y rápidamente vamos a escudriñarlos. Amén. El subtítulo dice que esto es un cántico. Deberíamos empezar a cantar la Biblia, ¿no? Hay cánticos que son importantes. ¿Y por qué? ¿Cántico de qué dice? De confianza en la protección de Jehová. Mire cuántas cosas cantamos a veces y no resaltamos el atributo de la protección de Jehová. Pero cánticos de confianza. Acuérdense de la palabra clave, confianza. Si yo confío y pongo a Él como mi confianza y Él es el lugar que yo confío, Él es mi Dios en quien confío, todas las cosas del Salmo 91 no hace falta que lo tenga abierto en la mesita de luz, sino que lo va a vivir usted y va a tener una realidad. En aquel día cantarán este cántico. En aquel día cantarán este cántico. ¿Qué está haciendo referencia acá? Que aquel día habrá el remanente de Dios que cantará alabanzas al Señor, al Dios eterno, porque Él ha
guardado a su pueblo, Él ha guardado a sus hijos. O sea que esto es algo que usted quiere que esta noche, 13 de octubre es, que esta noche 13 de octubre, usted recuerde, atesore en su corazón esto, que aquel día, ya saben, cada vez que la Biblia dice aquel día, viene el día, el gran día, está hablando el día en que el Rey de Gloria será manifestado. Ese día, algunos llorarán por condenación eterna y otros ¿qué harán? Cantarán, alabando al Señor por su fidelidad, protegiéndonos durante todo el peregrinar. Dicen aquel día, cantarán este cántico en la tierra de Judá. ¿Cuál es el cántico? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios en sus muros y ante muro. Mire cómo habla de seguridad. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Esto es un cántico profético. Ellos no hablaban de justicia. Yo no tenía ni idea de justicia. Y no está hablando de Jerusalén porque claramente la historia dice que no quedó ni piedra sobre Jerusalén. En el año 70, la invasión de Tito, el hijo de Vespasiano, destruyó, sitiando Jerusalén, destruyó el muro, destruyó el templo, aniquiló la ciudad. Hubo cantidad de gente judía muerta y todo eso fue una evidencia de que este cántico y esa santa ciudad y esa ciudad preciosa es la nueva Jerusalén. No es la que se puede imaginar como que es algo blindado en esta tierra que nadie lo puede destruir. Por eso es que nosotros tenemos una esperanza de esa seguridad. Y dice la Escritura, abran las puertas y entrarán ¿quién? Gente justa. La gente justa. Pero ¿qué más agrega? ¿Cuál es el atributo de la gente justa? Guardadora de verdades. Muy bien, quiero que pegue una revisadita en su bolsillo y en su cartera. ¿Guarda verdades? ¿Las guarda las verdades que se le enseña? ¿O hace como dice NBI, Hebreos 5:11, le entra por un oído y le sale por otro? ¿Realmente usted guarda y atesora lo que se le enseña? Porque, ¿qué pasará si ese día usted dice, yo voy a entrar? Dice, a ver, gente justa, pase, pero quiero ver evidencia. Los guardadores de verdad. ¿Han guardado la verdad? ¿Han permanecido fiel a la palabra? ¿Han amado la doctrina? ¿Han atesorado la ley de Dios? ¿O han menospreciado como Esaú y han dejado pasar todas estas cosas? Por eso vemos nosotros cómo las iglesias en este último tiempo solamente se entretienen y no buscan la doctrina, la verdad, la palabra. Abran las puertas porque entrará gente justa, guardadora de verdades. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Acá empezamos a ver algo que habla de resultados de peregrinar en esta vida, ¿sí? Muy bien, ¿conocen gente que no tiene paz? ¿Conoce gente que está atribulada en sus pensamientos? ¿Saben por qué? Incluso puede haber gente que congrega, gente que dice que son hijos de Dios y cristianos, pero están atribulados en sus pensamientos. Fíjese qué dice la Escritura. Tú, hablando de nuestro Dios, guardarás en completa, plena, perfecta paz. ¿A quiénes? A aquel cuyo pensamiento. Acuérdense que el sábado hablábamos del casco de la salvación. Los pensamientos, qué hay en tu mente, qué gobierna tu mente. Use el casco de la salvación, era la palabra para que usted entienda que todo lo que hace referencia a lo que Dios te ha dado, hace que guarde tus pensamientos. Escuche, guarda tus pensamientos, dice, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la llave? La confianza. ¿Usted confía? ¿Realmente confía? ¿Confía en Dios? Siempre he citado este ejemplo, ¿no? Pero cualquier papá lo puede hacer. Si yo a mi hijo más chiquitito, incluso hasta bebé, ¿no?
¿Por qué será que cuando es más grande menos va confiando, no? Pero cuando son bebés, usted lo puede parar a la mesa y le dice, tírate que el papá te agarra. ¿Qué hace el nene? No piensa un minuto, se tira. Es más, uno dice, ay, gracias a Dios que lo agarré, ¿no? El bebé, el hijo confía en su papá, por eso que ciegamente se tira, no piensa en nada. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, vamos nene, tirate y se tira y yo, oso, ¡pah! ¿Va a confiar después? No, Dios nunca nos va a hacer así. Jamás. No hay mala intención en Él, no hay descuido en Él. No hay manera de que Dios no cumpla lo que promete. Por lo tanto, es incomprensible que un hijo de Dios dude o no confíe en el Padre, no confíe en Dios. Y hablando de la fe y la confianza, que no es lo mismo, pero deberíamos nosotros aplicarlo en el atributo de las promesas de Dios que se cumplen en aquellos que confían en Dios. Fíjense ustedes que habla claramente de que el resultado de confiar en Dios y que nosotros podemos perseverar en el pensamiento de Dios, la idea es que Él guarda en perfecta paz. Y Pablo dice claramente, ¿no?, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender. Y guarda nuestros pensamientos. Y guarda nuestros pensamientos. No nos permite que nuestra naturaleza se aflore. En un momento del servicio con Manuel hablábamos y yo estaba conmovido porque veía cómo el Señor en su presencia consolaba, pero había una confianza, había una paz. Y ese fruto, hermanos, yo sentí esa paz. Hasta de lo que se iba a hablar, es como que habían hermanos que ya tenían eso en su corazón y alguien lo decía, o lo que se iba a cantar, otro estaba por decir, yo quiero que cantemos eso, pero ya alguien cantaba esa canción, entonces algo estaba pasando. Cuando hay una perfecta paz, pero es incomprensible, porque si ustedes hablan con cualquier persona, dicen, pero ¿cómo la familia puede estar así tan tranquila? Me imagino que ya le habrán preguntado Manuela, o alguien, Juan, ¿cómo hacen? ¿Saben por qué? Porque guarda al Señor en perfecta paz, que sobrepasa mi entendimiento. No lo entiendo. Yo no entiendo, pero tengo paz. Guarda mi vida. Guarda mis pensamientos. Eso es atributo de Dios. Porque si Dios no estuviera en la familia, nadie estaría en paz, ni nosotros tendremos paz. Estaríamos atormentados por los pensamientos. Bendigo a Dios por este atributo de protección y seguridad. Dice el versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollaron los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma, que dice, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán
los que envidian a tu pueblo. Estoy mal hoy leyendo, ¿sí? Y dice, a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, dice el versículo 12, tú, ¿qué hará? Nos darás paz. Notan tribulación allí, ¿no? Momentos difíciles. Pero tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién es el que hace en nosotros sus obras? Es el Señor. Y muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no? Sus propósitos se cumplen. Su soberanía nadie puede ir en contra. Versículo 13. Jehová nuestro Dios, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshaciste de todo su recuerdo. Aumentaste al pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oraciones cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos, y en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento y ninguna liberación hicimos en la tierra. Ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, es cual rocío de hortalizas, eso debe ser lo más fragante del huerto, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Cuándo? Por un momento. Por tanto, ¿qué más? Que pasa la indignación. Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Por su maldad es justo nuestro Dios contra él. Y la tierra, ¿qué hará? Descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Ese capítulo 26, ¿qué quiere decir acerca de la protección y el cuidado de nuestro Dios? Vamos a desglosar rápidamente en 3 partes este capítulo. Y vamos a entender y aplicar en nuestra vida a partir de ahora para poder comprender que nuestro Dios es un Dios que reclama a sus hijos, a su pueblo, que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Si Dios obra a favor de nosotros en su misericordia, aun cuando no confiamos en Él, ¿cuánto más si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él? Las cosas que viviremos. Número 1, Dios espera que su pueblo confíe en Él. ¿Usted confía en Dios? No responda, piense, medite, confía en su Dios. Del versículo 3 al versículo 5, al versículo 6, para que usted lo escudriñe, habla de esto, de que nosotros debemos confiar en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la orden? Confiad en Jehová, perpetuamente, no momentáneamente, confíen siempre. Es un Dios que evidencia seguridad. Hermanos, su salvación no lo va a perder nunca, porque no depende de usted, sino de Él que te la dio, y Él no pierde nada. No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios, dice la Escritura. Confíe en el Señor. Y si pecamos, tenemos un abogado. Confiese sus pecados y apártese para que alcance misericordia. Tenemos un Dios de providencia permanentemente. ¿Cuál es la orden? Confíe en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Muchas veces en el radio mandan papelito diciendo: pido oración por fortaleza, dicen. ¿Y qué hay que decirle?
si piden fortaleza? ¿Qué? Que acabamos de leer. No invente, lea. Confíe. Confíe. Si alguien le dice, pida a Dios para que Dios me dé fortaleza, ¿qué le va a decir? ¿Confía en qué? ¿En la fortaleza? ¿Confía en la radio? ¿Van a orar por usted? ¿En quién hay que confiar? Confíe en el Señor. Porque en Él está la fortaleza. Confíe. Mire cómo nos necesitamos adoctrinar nuestras vidas. No es momentos, simplemente momentos. Estamos echando fundamentos en la roca que es su palabra, la palabra de Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Por eso que dice, confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó, escuche, a los que moraban en el lugar sublime, humilló a las ciudades exaltadas, la humilló hasta la tierra, las derribó en polvo. ¿Qué está haciendo referencia? Confíen, porque Él puede derribar a cualquiera que se enaltece. No hay nadie que se resista a su poder y su soberanía. Entonces, dentro del primer punto, si confiamos en Dios, Él, dice el versículo 3, nos guardará ¿en qué? En perfecta paz, por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos están pasando momentos difíciles? Confíen, porque ¿qué dice? Guardará en perfecta paz. Amén. Cuando nosotros vemos la providencia, la seguridad, la protección de Dios en los momentos de prueba. Faraón soñó 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? ¿Y qué interpretó José? ¿Se acuerda? 7 años de qué? De abundancia, y venía después 7 años de qué? De escasez, de hambre. ¿Cuál fue la sabiduría mostrada? Que durante esos 7 años, ¿qué deben hacer? Almacenar, fraccionar, no derrochar, fraccionar, administrar, almacenar. Y cuando vinieron los 7 años, ¿ellos qué hacían? Realmente había hambre por todo lugar, pero ellos tenían un depósito donde ellos podían suministrar lo que necesitaban. En la prueba, la confianza en Dios es nuestro depósito más grande que podemos tener. Pero ¿saben cuándo la vemos? Cuando estamos padeciendo necesidad, persecución, peligro, espada, cuando hay situaciones duras. Por eso es que muchas personas que dicen que son hijos de Dios y que corren detrás de las ofertas de este mundo, no están haciendo tesoros en los cielos. No están acumulando conforme a la palabra sus riquezas. Y cuando esto en un momento, porque dice la Escritura que Él derriba a los soberbios, a los que se enaltece los va a derribar. Y la última profecía que escuché, y está en el blog, ¿no?, que David Wilkerson dijo antes de su accidente, antes de partir, si usted tiene el tiempo, véala. Él dice, pronto, en un momento, todos estos grandes predicadores que hablan de cosas de prosperidad y todas estas cosas, caerán en bancarrotas, caerán en ruina, y la gente que los aclamaba empezará a odiarlos y a decir, ¿por qué nos llevaron a esta tal mentira? Y saben, hermanos, todas estas cosas van a pasar. ¿Por qué? Después vamos a leer el capítulo 30 de Isaías, los primeros versículos, y el capítulo 31. Y sabe que Dios reclama al pueblo. Dice, ¿por qué mi pueblo, estando en angustia y en hambre, no vino a mí y se volvió a Egipto a buscar? ¿Por qué confían en el faraón? ¿Por qué confían en sus carros, en sus caballos? Y no han puesto en mí su confianza. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿En qué vivimos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros a la hora de ver la protección, la providencia de Dios? ¿Vamos bien hasta acá? Él guarda en perfecta paz. No nos gobernará la angustia cuando la paz de Dios gobierne nuestras vidas. No nos gobernará la incertidumbre ni la desesperación. Nada de eso
Porque cuando la paz de Dios gobierna, lo primero que uno siente es seguridad. Seguridad. Allí estaban los discípulos, ¿no? En medio de una tempestad. La barca ya parecía que se partía en cuatro. Una tormenta tremenda. ¿Y dónde estaba Jesús en la barca? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿no? Maestro, despierta. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que no estamos por morir? Jesús se levantó y reprendió la tempestad. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué le habrá dicho eso? ¿Dónde está tu confianza? ¿No estoy yo acá? ¿No estoy yo acá? ¿Dónde está tu confianza? ¿No está Él? ¿No está Él? ¿No está en tu barca? ¿Dónde está tu confianza? Pero cuando su paz gobierna, su perfecta paz gobierna, no hay angustia. Habrá momentos difíciles, pero no hay angustia. No hay paz, hay gobierno, hay control. No nos gobernará el temor que nos impide avanzar. No nos va a gobernar el temor, porque Él está en control. Él es el que tiene todas las cosas en sus manos. Hermanos de los que están acá, acompañaron hace 5 años un proceso difícil para el embarazo de mi esposa Carolina de Josué. Y estuvieron muy al lado mío apoyándome. Y lo pasó también Eduardo, muy parecido. El nacimiento, o mejor dicho, la gestación de Josué en el vientre era muy mala. Se había hecho un acretismo placentario, por lo tanto, el médico me decía, y todos los estudios, todos los análisis, toda la ecografía decía, todo está saliendo mal. Y hasta el momento de entrar al quirófano, él me dijo, Raúl, no te doy ninguna garantía ni de ella ni del bebé. Solamente un milagro puede pasar, pero no te doy ninguna garantía. Ese día entraron como 14 médicos, no sé cuántos médicos entraron, una cantidad de médicos, esperaban todo lo peor. Hemorragia, presión alta. Es más, él ya me decía, no creo que se salve. Hay una estadística alta de que por presión alta y hemorragia mueren las mujeres. Y yo debo confesarle que hasta hace unos días estaba muy atribulado. Yo cerraba mis ojos y lo único que veía era un cajón de muerto con mi esposa y mi bebé adentro. Hasta que el Señor me dijo, entregámela. Y cuando yo la entregué y se glorificó el Señor, cuando dije, Señor, con la vida o con la muerte, pero glorifícate tú, Señor. Entró paz, gobernó paz. Y cuando entró el quirófano yo le dije al médico, Jehová Rafa está ahí adentro, entre. Y en 40 minutos él salió sorprendido diciendo, esto es un milagro. La placenta se desprendió normalmente. ¿Y sabe qué entendía? Que la paz de Dios gobernando la vida de una persona, uno no sabe cómo, ni se explica cómo, pero el Señor hace el resto. Es lo que debemos entender. Por eso ese Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Esa es la protección, esa es la seguridad, esa es la confianza que ponemos en el Señor. Por eso, hermanos, la primera parte del versículo 3 al versículo 6, Dios espera que usted confíe en Él. Dios quiere bendecirte, pero necesita que tú deposites su confianza en Él. Si hay cosas difíciles que estás viviendo, confía en el Señor. Confía en el Señor. En contra de todas las estadísticas, en contra de todos los pronósticos, en contra de todas las evidencias, en contra de la ciencia, en contra de la tecnología, en contra de todos los no del universo, todavía hay una esperanza. Dios es soberano, pero Él quiere que tú pongas su confianza en Él. Capítulo 30 de Isaías. Ya volvemos al 26.
Ay, dice el capítulo 30, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender. Es un camino de descenso. Fuera del Señor siempre van a descender, dice la Escritura. Para descender, ¿a dónde? Egipto tipifica siempre este sistema mundo, el reino de las tinieblas, donde el Señor te rescató. ¡Ay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu! Buscan consejo y no de mí. Que se apartan, que descienden y que van a Egipto, donde ahí están las cosas, los placeres del mundo, donde ahí están las cosas que a mi carne le agrada. Dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza ¿en qué? En la sombra de Egipto. ¿Qué prefiere, morar bajo la sombra del Omnipotente o morar bajo la sombra de Egipto? Qué decisión que debemos tomar. Pero ¿saben cuándo hay muchos que descienden? Cuando no confían en el Señor. La protección, la seguridad, es algo glorioso como un atributo de Dios, pero ¿en quién has confiado? Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro en quién he confiado. Es muy importante ver lo que dice, versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, ¿en qué? En confusión. Nada de Dios trae confusión. Cuando hay algo que trae confusión a tu vida, detente y considera, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que habla con toda claridad. El camino es una de las manifestaciones claras de su salvación. Abra las puertas y entrarán los justos. Capítulo 31. Comienza Isaías con otro ay. Ay de los que descienden, otra vez, descenso, a Egipto. ¿Por qué dice? Por ayuda, van a buscar ayuda a este mundo, van a buscar su ayuda al mundo. ¿Acaso Dios no puede ayudarte? ¿Que vas a buscar tu ayuda al mundo? Ayuda económica, ayuda de protección, ayuda médica, ayuda de todo. ¿Y dónde está tu confianza en el Señor? ¿Por qué no abrazas su soberanía? Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Ven la fuerza de la milicia de Egipto. Porque son muchos y sus jinetes, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Le dejo para que usted lea después completo el capítulo 30 y el capítulo 31 de Isaías. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted confíe en Él. Número 2. Dios espera que usted encuentre seguridad en Él. Dios quiere que usted diga, aquí me quedo, Señor, porque en ti hay seguridad. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La seguridad de ellos era Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Encontraste ya la seguridad en Él? ¿Encontraste tu convicción? ¿Encontraste esa realidad espiritual que por más que este mundo camina como si estuviera ciego, sin rumbo? ¿Encontraste tu seguridad en Él? Volvamos al capítulo 26 de Isaías y veamos del versículo 7. El camino del justo es, ¿qué cosa?
rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. No busca otra cosa. El que ha confiado en Dios no busca otra cosa. No se contenta con otra cosa. Usted puede tener su trabajo, su empresa. Usted puede tener su producción. Puede tener muchas cosas, pero eso no es primero. ¿Me está entendiendo? Acuérdense que Dios trata con locura a los soberbios, como Nabucodonosor, hasta que vuelven en sí. El que se enaltece será humillado, y la humillación del enaltecido es vergüenza. Por esa razón, hermanos, dice la Escritura que el anhelo, el deseo, hemos esperado en ti, en tu nombre, el anhelo, el deseo de mi alma es de noche y aún de madrugada en buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, ¿qué hacen? Aprenden tu justicia. Se mostrará piedad al malvado, ¿y qué dice? No aprenderá justicia. Yo como la gente sale clamando justicia porque a ese delincuente homicida lo detuvieron y a los 2 meses lo largaron. ¿Y aprendió o no? Se muestra piedad al malvado, pero no aprende. ¿Qué estamos entendiendo de esto, hermanos? El Hijo de Dios, el que pone su confianza en el Señor, no tan solo confía, sino que ahora encuentra en Dios su seguridad. Yo estoy convencido que es el camino correcto. Debe decir el testimonio del Espíritu a tu alma y usted decir amén. ¿Se da cuenta dentro de la carta de consumidor que hay, de ese catálogo de servicios dentro de la iglesia evangélica, la cantidad de cosas que hay? ¿Por qué hay tantas opciones? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué tantas denominaciones con sus fundamentos, con sus tradiciones, con sus costumbres? ¿Por qué hay tanta diversidad? Aquí hay hermanos que vienen de distintos lugares y estamos aprendiendo a caminar en la verdad por la palabra. ¿Pero por qué hay tanto? ¿Por qué se desenfrenó el pueblo? Porque le faltó el conocimiento, pero también lo desechó. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted encuentre en Él su seguridad, de que usted no necesite nada más, que usted está saciada su alma. ¿Me está entendiendo? Vuelvo al Salmo 23. Confortará mi alma. Un confort que te da el Señor a tu alma, que no necesitas otra cosa. Seguridad, resultado de la confianza en el Señor. Seguridad. Es muy importante. Aquel que confía en Dios camina en rectitud. No va a andar con un doblez, con una vida, parece cristiano. No. El que es aquel que encuentra seguridad en Dios muestra rectitud, muestra confianza, pero constituye su vida en esa nueva naturaleza. En verdad que la constituye. El camino del justo es, ¿cómo dice? Rectitud. ¿Es usted recto, hermano? ¿O es correcto? Una cosa es ser recto, otra cosa es ser correcto, ¿no? No es lo mismo. La corrección es aprender la disciplina. Por eso soy correcto, porque me corrigieron. Pero ser recto es caminar en obediencia y confiando. Es como que usted hace la prueba de confianza, ¿vio? Veo que algunas empresas hacen practicar estas cosas, ¿no? Hicieron algunos charlas de marketing por allí, algunos, la prueba de confianza, que hace que usted se ponga quietito así, y cuando te digan ya te tenés que tirar para atrás y hay un compañero que te tiene que agarrar, ¿no? Pero no tenés que dar el paso para atrás, tenés que ir así una tablita. ¿Sí? La prueba de confianza le llaman a eso, ¿no?
O si no, te vendan los ojos y te dicen, vos tenés que seguirme la voz, yo no te voy a hacer golpear con nada. Una prueba de confianza. Ahora, uno siempre tiene eso de, me puede hacer una broma, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un Dios y confiar en Dios, ¿por qué duda? ¿Por qué duda? ¿O usted espera que Jesús haga como hizo con Pedro, sacarte del mar diciendo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué duda? Si la Escritura lo dice, es porque es verdad, y su verdad en Cristo es el amén de Dios. No hay duda. La confianza es importante para la seguridad y la protección, pero Dios quiere que todos confíen en Él y Dios quiere que todos encuentren en Él la confianza. Qué importante que es esto. Aquel que confía en Dios encuentra paz y seguridad en la misma palabra de Dios. Se deleita. Ya no va a buscar otra cosa. No va a buscar la literatura paralela. No va a buscar los congresos. No se va a ir detrás de los cazadores de unción. Su palabra es su delicia y en ella medita de día y de noche. Encontró la convicción, encontró la respuesta, encontró lo que buscaba. No necesita otra cosa más que de vivir la realidad espiritual de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios y ni siquiera tiene una Biblia, ¿cómo pretende usted hacer y vivir en una realidad espiritual? ¿Cuántos no tienen Biblia todavía? A ver, sean sinceros. Ajá. Pero así no, así. Muy bien. Necesitan ustedes, hermanos, ser corregidos. Compren la palabra de Dios y comiencen a escudriñarla. ¿Me está entendiendo? No puede haber cristiano que no amen la palabra de Dios y que no escudriñe la palabra de Dios. La rectitud, la seguridad está acá. ¿Saben? Cualquiera puede mentirle. Así dice el Señor. ¿Vio que hay mucho de esto hoy en día? ¿Y si es una mentira? ¿Y si usted no hizo como los hermanos de Berea, que inmediatamente corroboraban con la Escritura si lo que decía Pablo era verdad? Hoy en día cualquiera puede caer a las fábulas, cualquiera puede caer a la mentira. Usted es una persona que está educada, se está educando. No cualquiera va a venir a predicarle acá cualquier cosa. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo doctrina. No necesita otra cosa más que encontrar en Dios su seguridad. En la palabra te habla de la seguridad de la salvación, en la palabra te habla de la seguridad de la protección de Dios, en la palabra te habla de la seguridad de la providencia de Dios, en la palabra te habla de la seguridad de la eternidad, en la presencia del Señor. Y si usted no tiene la palabra, ¿qué va a hacer? ¿Va a andar cortando figuritas? Busque la palabra. Haga como dice la Escritura el rey David: cuánto amo tu ley. Quisiera que usted ame la palabra como ama su celular. Se me ha caído el sistema de BlackBerry. Este sistema no se cae nunca. Nunca te da ocupado. No te llegan facturas mensuales, ni tenés que hacer cargas virtuales. No se te lo cae al agua y se decompone. No tenés que desbloquearlo ni liberarlo. Y tener la comunión y la comunicación directa con el Padre. Dios no habla por teléfono, hermano. Usted se quiere comunicar con todo el mundo menos con el teléfono, menos con el Padre. Dios no habla por teléfono. Dios no tiene celular, no tiene BlackBerry. ¿Escuchó? Conozco ese silencio. ¿No se está transformando un Dios? El celular, el Facebook, el Twitter, ¿no es un Dios? Cuidado, cuidado. Y la palabra, y tu Biblia, y la Escritura, ¿has hallado en ella tu seguridad?
Yo no entiendo mucho de esto, pero a veces conversando, por ahí mi hija Ana me pone más al tanto de lo que es el Twitter, estas redes sociales, todas estas cosas, no porque ella lo tenga, sino simplemente porque está más al tanto, ¿sí? El presidente, Obama, todos tienen, ¿no? La presidenta Cristina, todos tienen. ¿Y qué hacen? Comentan, ¿sí? Comentan cosas para que todo el mundo lo vea. Fíjense ustedes que eso es estar en red, dice, ¿no? Pero realmente uno está entregado a conocer lo que Dios ha determinado. ¿Realmente usted se puso a meditar por un momento la importancia que tiene de escudriñar y aprender la palabra de Dios? ¿Se puso a pensar en un momento? Yo bendigo porque Dios está trayendo hermanos que realmente aman la palabra del Señor y que no quieren perder el tiempo. Y acá hay hermanos que en verdad da gusto sentarse a hablar, porque se habla palabra y se profundiza palabra. ¿Saben que hay hermanos que se han ido a esta congregación porque dice que yo predico cosas difíciles? Si es difícil la palabra de Dios, no sé, predicaremos paturucito, condorito, para entretener a la gente, algo. Pero hermanos, la doctrina no es otra cosa más que los designios de Dios. ¿Qué busca la gente? Profundiza la palabra. Allí encuentra seguridad. Por eso el Señor dice, buscadme. ¿Ha entrado usted a encontrar la seguridad de Dios en su protección, en su confianza, en su seguridad que Él te da por la palabra? ¿Me está entendiendo, hermano? Vamos a ir terminando. Tercer punto. Qué importante esto, ¿no? Dios quiere que su pueblo sea bendecido por Él a través de su confianza. Dios quiere que su pueblo sea bendecido por Él. Veamos lo que dice el versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Qué hermoso, ¿no? Solamente en ti. ¿Cuántos quieren ser señores nuestros, no? Pero nosotros respondemos a aquel que en verdad es nuestra seguridad, nuestra confianza y el que nos bendice con toda bendición eterna, hermano. Entienda la legalidad de Dios, entienda que usted es un hijo de Dios, entienda que usted está en perfecta paz con Él por el sacrificio de expiación de Cristo al habernos justificado. Dios desea que nosotros recibamos totalmente su bendición. Jehová nos dará paz. Él nos dará paz en todas las cosas. Dios espera que lo reconozcamos como único y Señor de nuestras vidas. El proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos caminos chuecos y torcidos tenemos todavía? ¿Por qué? Porque no reconoció al Señor en su camino. Hágalo, muéstrele delante del Señor, Señor, no puedo llevar mi vida de esta manera, acudo a ti. Por eso que dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si tú no le encomiendas tu camino es porque no confías en Él, por lo tanto Dios no hará nada. Escoja. Vamos, tiene 30 segundos, escoja. Si fuera así, ¿no? Bueno, Dios también tiene su tiempo. Puede ser 30 segundos, puede ser un día, yo no sé cuándo, pero lo que sí dice la Escritura, que viene un final. En un momento el reloj del hombre se va a detener para siempre y vamos a entrar a lo que originalmente fuimos creados para vivir, en Kairos, tiempo eterno. Pero el que en este tiempo Cronos no supo escoger,
o no decidió escoger, encontramos que va a ser grave la consecuencia. Escoge la vida, dice Deuteronomio 30:19. Escoge la vida. Yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es algo que te pone el Señor. Pero sin confianza, ¿cómo va a haber bendición? ¿Cómo va a haber seguridad? ¿Cómo va a haber protección? ¿Cómo se va a manifestar este atributo de Dios? Siempre, desde el Edén, Dios cubrió al hombre, Dios mostró todos los días su seguridad a tu vida. Él es el que te cuida. No cae un cabello de tu cabeza sin que Él no lo sepa. Él conoce todos tus caminos. Toda tu vida está trazada desde la eternidad. No hay nada nuevo para Dios. ¿Qué tienes que hacer? Encomienda a Jehová tu camino. No es eso agarrar la bicicleta y decir, Señor, encomiendo mi vida en tus manos, y agarra la bicicleta y... No es eso, hermano. Encomiende su vida, encomiende sus pensamientos, encomiende su familia, encomiende su economía, encomiende su salud, encomiende todo. ¿Y qué es encomendar? Entregar. Todo papá en un momento lleva a su hijito o a su hijita al jardín por primera vez, ¿no? Yo no sé si sufre más el niño o el papá o la mamá, pero eso de entregarlo a las maestras y el nene te empieza a hacer puchero y se cierra la puerta. ¡Pah! Y todos los padres se pegan al vidrio y empiezan a mirar. Y sale la maestra y te dice, esperen afuera. Un desgarro, ¿no? ¿Le ha pasado a alguno ya o no? Pero eso es entregar. Ahora, yo confío en la maestra, ¿no? Y se la entrego. Aunque la maestra por ahí tiene una cara de extraterrestre, dice, ¿no? Pero hay que entregarlo, ¿no? ¿Alguna vez te tuvieron que poner por primera vez una inyección? ¿O no? Por primera vez. Y había que decir, bueno, no te pueden poner en el brazo, ¿no es cierto? Cuando es intramuscular. No te queda otra decir, bueno, me entrego. Apéndice. ¿Qué hacemos? Toma un té. No, a quirófano. Y usted no anda viendo si el médico anda bien espiritualmente, si... Usted tiene que entregarse. Y ahí te anestesia, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo usted puede encomendarse a un Dios si no le conoce? Conozca a Dios. Y entréguese totalmente confiando en el Señor. Él nunca cometió un error ni lo cometerá jamás. Él no falla. Él no es hombre para que mienta. Él no tiene ninguna sombra de variación. En Él no hay margen de error. Él es el único en quien te da garantía 100%. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Encomiéndate al Señor. ¿Cuánto están entendiendo? La protección y la seguridad van más allá de abrir la Biblia en el Salmo 91, una noche de tormenta eléctrica. Va más allá, hermano, de abrir la Biblia cuando las chapas te están sonando y decir, hay un demonio en mi casa. Y abrimos el Salmo 91. Va más allá de eso, hermanos. No es un fetiche, no es invocar algo no, aquí está. Si los demonios no leen la Biblia. No necesita abrirla ahí. Eso es para que usted crea en su Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Confía en el Señor. La confianza es la evidencia de la protección. No hay ningún detalle que se le escape a Dios. Ninguno. Tengo una confianza total de que Lucas está en la gloria.
Y eso nos consuela a todos y nos da esperanza a todos. Pero esa confianza y esa convicción debe tenerlas también en tu vida. El hoy, en el mañana, a cada momento, cuando hay plata y cuando no hay plata. En todo tiempo, confía en el Señor, descansa en el Señor, que haya paz, que gobierne tu mente, tu pensamiento, la paz de Dios, que sobrepase. Yo no entiendo cómo, Señor, pero confío. Gloria a tu nombre, Señor. Es necesario dejar de lado nuestra confianza, y lo voy a decir, a nuestros ídolos. Probablemente usted no tenga ningún santo en su casa, ningún yeso por allí, pero sí que tenemos muchos ídolos, hermanos. Y ponemos confianza en nuestro ídolo. Nuestro ídolo puede ser mi trabajo. Si yo no trabajo, no como, dicen algunos, ¿no? No le estoy diciendo que no trabaje, es una manera de que Dios te bendice, pero no es lo que te da de comer, es la providencia de Dios. Muchos tienen sus ídolos sin confianza en cualquier cosa. Echa tu pan sobre las aguas, dice el rey Salomón. Echa tu pan sobre las aguas, que después de un tiempo lo hallarás. Tu providencia, tu sustento, échalo, deposítalo, que vas a recibirlo. Pero la palabra habla de confianza. ¿Cómo caminaremos en un lugar que no lo conocemos? Por la fe. Es la confianza, es la seguridad, es la protección. Yo tengo un Dios que me protege y usted tiene un Dios que nos protege. Sepa o no sepa cómo lo hace, lo entienda o no lo entienda. Dios es el que se manifiesta con toda seguridad. No es casualidad lo que el sábado estábamos hablando y que incluso decía que hay personas que están atadas al miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no han entendido que para Dios la muerte no es un impedimento ni es una separación, sino que es acelerarnos, apresurarnos, adelantarnos a entrar al reposo perpetuo, a gozarnos, a ser transformados, esperar la glorificación de Cristo en su regreso. Hay algo que debemos nosotros vivir cada día: la paz de Dios que nos trae su protección y su seguridad. Esa paz, esa completa paz, esa disposición constante de confianza en el Señor, hermanos. Todos los días confío que Él es proveedor. Nadie va a ir en contra de esto. Amén. Es necesario que depositemos la confianza en aquel que todo lo puede. Diga conmigo: todo lo puedo solo. ¿Así es? Mire, porque si no fuera que usted lo conoce ese versículo, cualquier persona diría amén, ¿no? ¿Usted todo lo puede solo? ¿Usted todo lo puede en quién? ¿Qué hace Cristo? ¿Cuándo te fortalece? Cuando confiamos. Acabamos de leer eso, ¿no? Mire cómo estoy tirando versículos cuadritos por todos lados, ¿no? No porque no funcione, sino porque lo tenemos muy místicamente puesto allá, pero no lo vivimos. ¿Cómo puedo vivir en la realidad que yo en Cristo todo lo puedo? Él me fortalece. ¿Y qué dice la palabra? Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo en Él todo lo puedo, en Él. Y a pesar de mí, y a pesar de usted, y a pesar de sus circunstancias, y a pesar de sus momentos, y a pesar de los no de Dios, cuando Dios te dice no, es no. Nunca va a ser un ni. Dios no cambia, hermanos. Es inmutable. Cuando se cierra la puerta, no la empujes, porque dice la Escritura: yo soy el que cierro y nadie la abre. No hay soborno, no hay coquetería, no hay nada que podamos hacer para que Dios abra una puerta que Él la cerró. Y si la cerró, la cerró. Olvídese de esa puerta, no existe más, porque no hay nadie que la abra. Yo soy el que cierra y nadie abre.
pero cuando Él abre, nadie la cierra. Confía en el Señor. Tome esta palabra para estos 2 meses de este año que queda, hermano. Confianza y quietud. Confianza. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Es Él el que lo hará. Cuando confías en Él. No hagas como Pérez Usa. ¿Qué hizo Pérez Usa? ¿Qué hizo Usa? Le dio una manito al arca, ¿no? Para que no se caiga. Dios no necesita una manito nuestra. Inmediatamente cayó muerto. Vea usted la soberanía de Dios y la seguridad y la protección. Si Él dice que es castillo fuerte en la tribulación, es porque lo es. Terminamos juntos leyendo el Salmo 90. Bendito es tu nombre, Señor. Hay otro salmo aparte del 91. Está el 90. Que dice el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Quiere decir, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Tú eres mi refugio. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Escuchó? No se dormirá el que te guarda. ¿Escuchaste? No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Confía en el Señor. Amén. Qué bonito este atributo, ¿no? ¿Te hace bien conocer al Dios que adoramos? Confiamos en el Señor. Nosotros no confiamos en carros, ni en caballos, ni en las fuerzas del faraón. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestra confianza está en Él. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos darte gracias, Padre. Queremos adorarte a ti, Señor. Tú eres nuestra confianza y en ti ponemos nuestra confianza. Tú eres nuestro castillo fuerte en la tribulación. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestras vidas. Las encomendamos en tus manos. Tú eres el que haces todo. Te adoramos a ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, porque tú no eres poderoso en los poderosos. Tú eres poderoso en los que se declaran débiles y necesitados de ti. Tú dijiste que bienaventurados son los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual y siempre, con humildad y con sencillez, hasta se deleitan con una migaja que caiga de tu mesa, porque ni siquiera eso merecíamos. Pero tú nos hiciste parte en tu mesa, en la mesa de banquete, sin merecerlo. Por eso, Padre, desde el día que Adán fue expulsado del paraíso y antes de enviarlo desnudo, tú lo cubriste. Esa realidad espiritual se hizo verdad cuando Cristo, el Cordero de Dios, con su sangre nos ha revestido, Señor, de una naturaleza pura, nueva, gloriosa
y que se va a completar en el día de que nuestro Rey de Gloria se manifieste y seamos transformados para siempre. Por eso, Señor, es que cada día vemos tu cuidado y tu protección. Cada día te doy gracias, te doy gracias, te alabo, Señor, te alabo, Rey. Aceptamos todo lo que tú decidas y determines, porque eso te glorifica a ti. Allí vamos, Señor, en este peregrinar. Allí vamos a tu patria celestial, a la morada que tú preparaste para los que te creen, porque por tus puertas entrarán los justos y los retenedores de la verdad que tú nos has dado. Oro a favor de muchos hermanos que están entretenidos con los brillos de Babilonia. Oro, Señor, para que tu luz llegue sobre los escogidos y sean liberados lo más antes posible, para comenzar a enmendar su camino y agradarte a ti por sobre todas las cosas, Padre. Pero, Padre, qué hermoso es saber que ninguno de nuestros errores, ni la sumatoria de ellos, van en contra de tu propósito y tu voluntad soberana, porque lo que tú has determinado, así será, Señor, porque tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias, Padre, por enseñarnos este precioso atributo de tu protección y seguridad para con nosotros. Ponemos en ti nuestra confianza, en el nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén.